Cori Servetti estrenó su nueva temporada con tanta intensidad que ató todos los cabos sueltos de la temporada anterior, a la vez que desató nuevos conflictos. El episodio inaugural de la cuarta temporada se sintió como una transición, respondiendo una a una las preguntas del público: ¿quién está dónde? ¿Cómo cambió la vida de quién? Al ver el episodio queda clarísimo que la sombra de la violencia del final de la temporada pasada perdurará por mucho tiempo, y que este trauma dejará huellas imborrables en la vida de todos. El inicio del episodio presenta al público un verdadero ajuste de cuentas. Las consecuencias del ataque, que comenzó con la caída de Mustafa en la locura, fueron graves. Idil fue, sin duda, una de las más heridas por este ataque. La bala que recibió en el abdomen cambió radicalmente su vida. Aunque logró sobrevivir físicamente, el hecho de que ya no pudiera tener hijos alteró por completo tanto su propia vida como la forma en que su entorno la veía. El comportamiento retraído, frágil y a la vez furioso de Idil al enfrentarse a esta realidad era impactante. En las escenas en el hospital, su mirada permanecía eternamente vacía, miradas que te hacen sentir que, a pesar de sobrevivir, ha perdido una de las partes más importantes de su vida. Esta situación podría presagiar más arrebatos violentos de su personaje en episodios posteriores. Para KVLCM, otra tragedia la golpeó. KVLCM, quien dio a luz prematuramente, tuvo que permanecer en el hospital durante meses para asegurar su propia salud y la del bebé. Este proceso la agotó aún más. Si bien su regreso a casa del hospital parecía un momento feliz, el estado de ánimo de KVLCM era todo lo contrario. Sus ataques de ira ante la más mínima discusión en casa, sus reacciones excesivamente sensibles y su actitud protectora pero ansiosa hacia su bebé revelaban su profundo agotamiento. Su comportamiento impaciente e hiriente, especialmente en sus conversaciones con sus hijas, era particularmente impactante. El estado mental actual de KVLCM parece estar a punto de sentar las bases para importantes discusiones tanto dentro de su familia como con Doa en los próximos episodios. Una de sus mayores apoyos fue su nueva amiga doctora, Nilgun. Nilgun fue presentada como una figura amigable con quien KVLCM podía compartir sus secretos y apoyarlo, y este papel se hizo evidente en el primer episodio. Nian, por su parte, ha cambiado por completo su perspectiva tras la devastadora caída que sufrió en el final de la temporada pasada. Las cicatrices físicas y psicológicas de su caída desde el balcón han trastocado su vida. Y lo más importante, ya no ve a nadie. Está resentida, distante y aislada solo en casa de su madre. Esta actitud indica que tomará decisiones más drásticas e independientes en los próximos episodios. El comportamiento retraído, resentido y enojado de Nian fue impactante en el primer episodio. Su rechazo a quienes la rodean, en particular, ha provocado una mayor ruptura en sus vínculos. El lado de Fatih se ha convertido en una verdadera historia de poder. A pesar de haber recibido un disparo en el final de la temporada pasada, Fatih se ha recuperado y se encuentra al mando de la empresa, con su padre Abdullah Bey tras una peregrinación, Omer jubilado y los demás ancianos de la familia en un segundo plano. Este periodo se ha convertido en una verdadera nueva era para él. En el primer episodio, el comportamiento de Fatih revela una oleada de confianza en sí mismo, e incluso arrogancia en ocasiones. Ahora ha asumido el perfil de un jefe que lo controla todo, toma todas las decisiones él mismo y no consulta a nadie. Sin embargo, esta intoxicación por el poder también ha llevado su matrimonio a un punto muerto. Casi no hay paz entre él y Doa. Discuten constantemente y Doa quiere romper, pero Fatih se niega. El cansancio y la ira en el rostro de Doa demuestran que el matrimonio es solo una cuestión de progreso. La actitud de Fatih aleja aún más a Doa, mientras que la impactante revelación del final del episodio demuestra que se siente atraído por otra persona. La relación entre Nursema y Firaz también es bastante dolorosa. La distancia entre Nursema y su esposo ha aumentado visiblemente. Firaz, por otro lado, desaparece constantemente, deja el trabajo y muestra un desprecio por su matrimonio. Esto ha despertado sospechas tanto entre Nursema como entre su madre, Asuman. El cuestionamiento de Asuman sobre la vida de su hijo solo profundiza el misterio de Firaz. A lo largo del episodio, Firaz, absorto en su teléfono y enviando mensajes constantemente, dejó a la audiencia en suspenso. Con quién salía era la mayor incógnita, y este misterio se reveló en la escena final. Resulta que la persona con la que Firaz se comunicaba era Doa. Este impactante acontecimiento será una de las mayores sorpresas de la serie. El deterioro del matrimonio de Doa y la infelicidad de Firaz los han unido.
Sin embargo, las devastadoras consecuencias de este amor prohibido que sale a la luz hacen que los espectadores esperen con ansias el desenlace. Asil, el nuevo personaje que se unió a la serie gracias a la iniciativa de Asuman Am, causó un gran impacto desde el primer episodio. Como hijastro del hermano de Asuman, Asil llamó la atención con su lengua afilada y su comportamiento descarado. Su entrada en la compañía bajo la autoridad de Asuman fue suficiente para enfurecer a Fatih. La tensión entre los primeros encuentros de ambos parece destinada a escalar hasta convertirse en un conflicto grave en los próximos episodios. Asil también comenzó a compartir casa con Nursema. Ambos se detestan y discuten a cada oportunidad. Esta tensión doméstica añadió dinamismo al episodio. Sin embargo, la mayor sorpresa de Asil fueron sus encuentros secretos con Idil. Su búsqueda de su examante Idil mientras éste recibía disparos condujo a su reencuentro. La presencia de Abdullah Bey en la peregrinación a la Umbra allanó el camino para este romance prohibido, y ambos comenzaron a reunirse en secreto en el hotel. El episodio también abordó el tema de Mustafa. Mustafa, quien recibía tratamiento en el hospital, recibió una descarga eléctrica. Tras el tratamiento se calmó y volvió a ser el mismo, pero no recuerda lo ocurrido tras la muerte de su madre. Sabe que hizo algo malo, pero no recuerda qué sucedió. Esta confusión mental ha hecho que su personaje sea aún más trágico. Su desesperación durante las conversaciones con su hermano Omer es particularmente impactante. El público está ansioso por ver cuándo Mustafa recuperará la memoria y qué sucederá como resultado. El tono general del primer episodio ilustra claramente cómo se han desmoronado las vidas de los personajes desde el violento final de la temporada pasada. Todos cargan con heridas, cada uno tiene sus propias luchas. La pérdida de la maternidad de Idil, la irritabilidad de KVLCM, el resentimiento de Nian hacia todos, el envenenamiento de poder de Fatih, el estancamiento matrimonial de Doa, la infelicidad de Nursema, los misteriosos mensajes de texto de Firaz, la llegada de Asil y la pérdida de memoria de Mustafa. En conjunto, todo esto creó un episodio extraordinariamente intenso. La escena más impactante del episodio fue, sin duda, la escena final. La revelación de que Doa era la persona con la que Firaz había estado escribiendo impactó a la audiencia. Esta escena desencadenó el mayor conflicto de la temporada. Con el deseo de Doa de separarse de Fatih ahora claramente evidente, su estrecha relación con Firaz marcará un nuevo camino para ella. Sin embargo, este camino la hundirá a ella y a su familia en una gran crisis. En conclusión, el primer episodio de la cuarta temporada de KZLCK Serveti sentó una base sólida para la nueva temporada. Mostró al público nuevos personajes, introdujo nuevos conflictos y adelantó las tramas que seguirán a lo largo de la temporada. La relación Doa-Firaz, el acercamiento entre Asil e Idil, y la rivalidad entre Fatih y Asil, en particular, parecen ser los tres temas más comentados de esta temporada. El primer episodio, con su ritmo pausado pero cautivador, marcó el tono de la serie.